TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral, Voces de la Democracia. ¿Cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles en Voces de la Democracia. Hoy hablaremos de los derechos sociales y culturales, también conocidos junto con los económicos como derechos de segunda generación, aunque algunos estudiosos no están de acuerdo en esta división arbitraria, dicen algunos, porque todos los derechos están interrelacionados. ¿Qué dice la Constitución sobre estos derechos? ¿En qué consisten? ¿Qué dicen los tratados internacionales firmados por México? Y en la realidad, ¿qué pasa entre lo que dice la letra y lo que se vive en la vida cotidiana sobre el ejercicio de estos derechos? Sean bienvenidos. Les presento a nuestros invitados de esta mañana. Doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoiri, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Doctor Eduardo Nibón Bolán, él es profesor de la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, UAM. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. ¿Les parece bien? Vamos a abrir con el reportaje, le damos elementos de juicio a nuestro auditorio, regresamos a aclarar qué es esto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ponga usted, digamos, su atención particularmente en los derechos sociales y culturales que abordaremos en este programa. Voces de la Democracia. Los derechos humanos no se refieren a hombres y mujeres sin rostro, sino a personas concretas, insertas en una comunidad y pertenecientes a una cultura, a seres humanos con cualidades y defectos, con carencias y deseos, que viven y se desarrollan en una sociedad específica, que hablan un idioma y tienen una historia y costumbres diferentes los unos de los otros. Los derechos humanos representan la necesidad que tenemos todos de reconocer las condiciones básicas de respeto. Son gracias a ellos que podemos convivir y ser iguales ante la ley, a pesar de nuestra diversidad. La clasificación tradicional de los derechos humanos nos dice que existen 3 generaciones de acuerdo con su origen y adhesión a la Carta Universal de los Derechos Humanos. La primera generación se corresponde con los derechos civiles y políticos, que se concretan en la Revolución Francesa. Las llamadas libertades fundamentales y derechos de representación e identidad política se encuentran en esta generación. La segunda agrupa a los derechos económicos, sociales y culturales emanados de la Revolución Industrial y reconocidos por primera vez en un sistema jurídico en la Constitución Mexicana de 1917. Aquí se incluyen, además de los derechos laborales, la libertad de tomar parte en la vida cultural y social, a la salud y la educación, derechos referentes al patrimonio cultural, a la información, al respeto de la identidad cultural o lingüística. Engloban, además de las artes y las letras, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La tercera generación, nacida por la realidad global de nuestro tiempo, se refieren a la paz, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Es necesario decir que los derechos humanos, por ser tales, deberían pertenecer todos a una misma generación, sin jerarquías ni privilegios. Si hablamos de derechos humanos, es preciso decir que todos lo son, desde la libertad de expresión hasta el reconocimiento de la cultura de un pueblo, desde el derecho a un servicio de salud hasta el cuidado de los recursos naturales. Todos son esenciales en un sistema democrático, por ello forman parte de los derechos humanos. Todos son fundamentales para asegurar el disfrute de una vida en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación. Voces de la Democracia.
Si nos acaba de sintonizar, hablaremos de los derechos sociales y culturales, o también llamados de segunda generación, con los derechos económicos. Y están con nosotros el doctor Eduardo Nimón Bolán, profesor de la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y el doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoiri, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Antes que nada, su opinión sobre, ¿es efectivamente una falsa división poner por un lado los derechos civiles y políticos y luego en una segunda generación los económicos, sociales y culturales y luego, digamos, los que tienen que ver con el medio ambiente y una calidad de vida? ¿O efectivamente están todos interrelacionados y lo de menos es la generación en la que surgen? Bueno, todos los derechos, y así son concebidos, y las Naciones Unidas lo dice así, son un universo indivisible. O sea, todos los derechos tienen que tienen que hacerse valer para todos en todo momento. Las clasificaciones, pues es una finalidad didáctica, tienen la finalidad de aclarar características determinadas. Y en el caso de la clasificación por generaciones, que es la más vieja o la más antigua, corresponde a una lógica que unos surgieron, como lo decía el reportaje, al fin del absolutismo, y otros surgen posteriormente después de la Revolución Industrial. Entonces, unos atienden, y sí hay características distintas, unos atienden al individuo, los derechos originalmente son muy individuales, son muy individualistas, el movimiento liberal que los crea es individualista, y después ya hay un periodo de una parte más social, más colectiva, donde el liberalismo se convierte en un liberalismo social, y entonces reconocen este tipo de derechos. Y sí atienden ya a derechos de la colectividad, o yo me acuerdo que tenía una maestra en el posgrado que hablaba, si a los primeros derechos atienden al hombre en abstracto, al ser humano en abstracto. En cambio, los segundos atienden al de verdad, al que suda, se cansa, se enferma, tiene hambre. Y es un poco así. O sea, los primeros de todos somos iguales, pero resulta que para ser iguales, pues no todos comen lo mismo, no todos son sanos, no todos ganan lo mismo. Tienen el mismo techo. Y entonces los segundos tratan como de igualarnos a todos, generar una base social, para que todos partamos de lo mismo, para poder todos disfrutar de todos los derechos. Muy bien. ¿Su opinión al respecto, doctor? Bueno, la opinión del experto, aunque creo que esta división que efectivamente se ha mencionado en distintos documentos como una unidad integral e indivisible, en los hechos y en los debates se ha dividido. Por eso es que precisamente existen los famosos 2 pactos que se elaboraron en el año 66 con miras a ver cómo se hacía efectiva la Carta Universal de Derechos Humanos. Se separan en los derechos civiles y políticos y otro pacto para los derechos económicos, sociales y culturales. Hay aquí también en una discusión entre especialistas diciendo, bueno, estos primeros derechos son derechos judiciables, es decir, la violación de estos derechos supone que el individuo que considera que ha sido violentados estos derechos puede demandar al Estado y puede llevarlo a juicio. En cambio, con los otros derechos, decían estos derechos no son judiciables, se decía, yo no puedo llevar a juicio al Estado por no tener vivienda, por ejemplo, o por alguna cuestión de educación, etcétera. Son derechos que se consideraron programáticos y no judiciables. Todo esto, desde luego, está en el debate, y el gran esfuerzo de los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales es el de evitar precisamente esta división entre derechos judiciales y derechos programáticos, derechos no judiciables. Pero hay toda una apertura muy grande de discusión, y el otro tema, creo, está relacionado, como lo mencionó Víctor Manuel, es que en principio esos derechos civiles y políticos se remiten claramente a los individuos, y estos derechos económicos, sociales y culturales sí tienen que ver con los individuos, sí están incluso todavía sostenidos en los individuos, pero cada día se emplea más la fórmula que son derechos que tienen una vertiente individual y también una vertiente colectiva. Que a veces chocan, ¿no es cierto? Que a veces se contraponen. A veces choca, pero los puristas en el derecho dicen los derechos son individuales, no son derechos colectivos, y eso también hace más difícil el trabajo, el tratamiento de estos derechos. Ayúdenos a entender el contexto internacional en que se dio este pacto
sobre derechos económicos, sociales y culturales es de los años 70, de 1976, y las cosas también han cambiado. Pero, digamos, ¿cuáles eran los temas sociales y jurídicos en la agenda pública de aquel entonces, doctor? Bueno, el pacto se produce en 66, los dos pactos son de diciembre de 66 y entran en vigor hasta 76, o sea, nos tardamos 10 años, la humanidad en entrar y llegar en a las ratificaciones adaptar, suficientes para que entraran en vigor. Y México 15 años en ratificarlo. México un poquito hasta el más. 81. Vamos también Todavía a revisar por qué, ¿no? Muy bien, cuando hablemos del caso mexicano. Ahora, hay razones por las cuales se dividen, que se acaba de señalar. Las distintas características, los primeros derechos normalmente corresponden o se satisfacen con omisiones por parte del Estado. Al ser la mayoría libertades, o sea, lo que se pone son frenos al Estado. Es decir, no intervengas en mi vida privada, no intervengas en mi libertad, no intervengas en mis comunicaciones, en mis creencias, en mi casa. Entonces, la mayoría se cumplen con no acciones por parte del Estado. De acuerdo. En cambio, la segunda generación son acciones que tiene que realizar el Estado, se les llaman incluso derechos prestacionales. Corresponden a esto que se conoce como el estado de bienestar, que ahora está en crisis, especialmente donde más se había desarrollado, que es en Europa, por la crisis económica, ¿no? Pero entonces se plantea, el Estado tiene que hacer cosas para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Finalmente el contenido de esos derechos es eso. En el primero no te metas, y en el segundo, por favor, tienes que intervenir. Dame condiciones de vida. Dame condiciones para que esto sea posible. Y eso pues depende, evidentemente, en gran medida, de un desarrollo, de una disponibilidad de recursos. Si vemos el 2.1, artículo 2.1 del Pacto de Derechos Civiles, dice: los Estados partes en este pacto adquieren la obligación de respetar y garantizar los derechos ahí contenidos. Así es. Y en el 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice: los Estados adquieren la obligación de adoptar medidas para, mediante la cooperación internacional, medidas legislativas, lograr que esto algún día sea posible. Como se decía, programáticos, o sea, la idea es un programa donde se logre que nadie en la sociedad quede sin satisfacer esas necesidades elementales que están ahí contenidas porque no tenga los recursos para hacerlo. Es decir, no se trata de que el Estado nos dé todo a todos, que luego se malentiende. Es decir, pero debe crear las condiciones para que esto sea el posible. Estado tiene que garantizar que nadie le falte atención médica porque no tiene recursos, que nadie no tenga buena alimentación porque no tiene recursos, que nadie le falte educación porque no tiene recursos adecuados. Eso es lo que tiene que ganar, esa es la meta a la que tiene que llegar el Estado. Evidentemente, para eso pues se necesita generar una cantidad de recursos disponibles para el Estado para que pueda hacer esa función de repartir la riqueza dentro de la sociedad. Si les parece bien, vamos a revisar lo que dice el pacto para que usted tenga muy claro en qué consisten sus derechos. ¿Te parece bien, Miguel, si vamos al cuadro 1, que presenta el artículo 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya tenemos en pantalla? Y nos dice artículo 10, protección de la familia y los menores. Por supuesto, le estoy poniendo solamente, digamos, el tema central, pero esto habla de la más amplia protección y asistencia posible para los hijos. También dice que el matrimonio debe contraerse con libre consentimiento de las partes. Habla sobre la especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto. En el punto 3 del artículo 10 habla de que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes. El artículo 11, derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia. El artículo 12, derecho a la salud. El 13 y el 14 tiene que ver con el acceso a la educación, y el 15, del que hablaremos un poco más adelante en el programa, tiene que ver con la cultura. Derecho a participar en la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de la cultura y la ciencia. Yo les pregunto, en el preámbulo de este pacto se citan los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. Se habla de la libertad, de la justicia y de la paz. ¿Cómo podemos vincular esos principios de la Carta de Naciones Unidas con estos derechos? Es decir, ¿no hay libertad, justicia y paz plena sin el ejercicio de estos derechos? Doctor, ¿eso es lo que tenemos que entender en este preámbulo del pacto, Víctor Manuel Martínez? No, Eduardo Nibón.
La historia de la declaración es una historia fascinante y también responde a un momento muy específico. El año 48 son 3 años después del término de la Segunda Guerra Mundial y la carta empieza a elaborarse desde el año 46 y sin duda lo que marca es la experiencia del Holocausto, la experiencia de la discriminación hacia un grupo específico. Es parte, digamos, de lo que está en el momento. Entonces, la intención obviamente es el no repetir la experiencia. Claro. Y hay, digamos, varias visiones que se entrecruzan. Una visión muy ingenua, pero que estaba en el momento, es que el Holocausto y la discriminación es fruto, el racismo es fruto de la ignorancia. Y esta explicación tal vez sea cierta, pero es cierta en un porcentaje, digamos, de los casos muy limitado. De la discriminación, el racismo es fruto del poder, del ejercicio, del dominio. Y esta carta yo creo que tuvo la intención también de enfrentar esto último, poniendo límites y garantizando un conjunto de derechos. En ese sentido, es una carta que está pensada en términos liberales, pero en términos de evitar que se reproduzca, que se vuelva a dar en la historia de la humanidad esa experiencia. Por lo tanto, la búsqueda, la propuesta de estos derechos es la propuesta de un mundo de paz, ¿no? De un mundo en el que se puedan poner en frente de la sociedad, y se convirtió en el requisito de acceso a la Organización de las Naciones Unidas. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo, digamos, con esos principios básicos. Es la Constitución de la humanidad, ¿no? Esa carta, como la definió la madre, digamos, la Eleanor Roosevelt, la Constitución de la humanidad. Entonces, este documento en ese sentido tiene esa novedad, y luego va teniendo un desarrollo, sobre todo, creo yo, porque el paradigma teórico sobre el cual se monta, desde mi punto de vista, el paradigma de la Ilustración, el paradigma de la universalidad. Ese es el paradigma sobre el cual se construye esta carta, y como hemos visto a lo largo de todos estos años, y lo vemos específicamente en el caso de los derechos culturales, lo que vivimos ahora es la defensa de la diversidad cultural. Uh-huh. Eso es, digamos, el tránsito de estos años en torno a los derechos económicos, sociales y sobre todo culturales. De los cuales hablaremos en la segunda parte de nuestro programa. Desde el punto de vista jurídico, doctor Martínez Bullegoiri, también se habla en la introducción de este pacto de que los derechos sociales, culturales y económicos se desprenden de la dignidad humana. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, yo creo que todos los derechos se desprenden de la dignidad humana. O sea, la dignidad humana no es más que el trato que nos merecemos de los demás, del Estado, en tanto seres humanos. Entonces, bueno, pues de ahí se desprenden esos derechos, porque tutelan bienes o valores fundamentales para las condiciones humanas. Inicialmente, bueno, los que se ven más cercanos son esos, los civiles y políticos, la libertad de conciencia, libertad de cultos, etcétera, ¿no? Pero después, cuando viene esa crisis del Estado liberal que desemboca en las revoluciones sociales, se plantea, bueno, es que ¿de qué sirve tener libertad si no tengo con qué ejercerla? ¿De qué sirve que yo pueda ir a votar si estoy muerto de hambre y mi familia? Mi preocupación es darle de comer a mi familia, no por quién voy a votar, ¿no? Uh-huh. Si no tengo educación, si no tengo cultura, si no tengo acceso a los bienes que me ofrece una sociedad, pues difícilmente puedo ejercer esas libertades O simplemente no soy libre. Es decir, ¿cómo ser libre con todas estas carencias? ¿A qué está obligado el Estado? ¿Y qué pasa con un Estado cuando firma un pacto internacional de esta naturaleza que habla sobre protección en derechos tan importantes como la salud, la educación o mejorar la calidad de vida de las personas, y no los cumple? Es un compromiso internacional, pero... Hay una obligación jurídica. O sea, primero las declaraciones son un compromiso moral. O sea, al firmar una declaración, el Estado, digamos, adquiere un compromiso moral de encaminarse hacia cumplir lo que marca esa declaración. Pero ya los tratados son normas jurídicas, ahí surge una norma, hay obligaciones internacionales, los Estados tienen la obligación de cumplirlas, y cada tratado tiene distintos
formas de cumplimiento o formas de acreditar su cumplimiento o incluso de obligar a su cumplimiento. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales hemos avanzado mucho. Efectivamente, uno de los problemas que se planteaban, como decía Eduardo, es el poder judicializar o no el cumplimiento de los derechos. Si esto no es posible? Bueno, una de las cosas en que se ha trabajado más en los últimos años es lo que se llama la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, poder darles contenidos concretos y demostrando que no son tan diferentes de los derechos de primera generación, que sí se puede dar, hombre, el contenido, por ejemplo, del derecho a la vivienda. No puede ser que el Estado me dé una casa, porque yo no sé si en algún país del mundo haya los recursos para que el Estado le dé casa a todos los que no tengan. Pero sí puede ser que yo le pueda exigir al Estado, por ejemplo, beneficios fiscales si estoy construyendo una vivienda, que se den beneficios fiscales a la producción de insumos para la construcción de vivienda, o en materia de educación. En materia de educación, hoy día yo puedo llevar al Estado a juicio si no tengo espacio para mis hijos en una escuela. O calidad, porque ya viene el tema, la palabra calidad ya viene en la Constitución. Y le pongo en la mesa lo siguiente, se dio una reforma muy importante al artículo 1 en 2011, en donde México dice, yo me comprometo como Estado a cumplir lo que dice esta Constitución, pero también los derechos que se encuentran en los tratados internacionales firmados por el país. Entonces, ¿a qué está obligado México? Ya estábamos obligados. O sea, eso es una cosa importante que hay que señalar. Desde que se firmó, se ratificó el tratado, ya estábamos obligados, y de hecho eso provocó que se incluyeran en la Constitución derechos como el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, y es ir llenando el artículo 4 de derechos que se le llama el cajón desastre, ¿no? Porque se han metido ahí un montón de derechos que muchas veces no tienen mucha relación entre sí, desde igualdad de la mujer con derecho a la vivienda, derechos de los niños, este tipo de cosas. Pero entonces ya la obligación la teníamos. Qué bueno que en 2011 fuimos muy claros, porque el derecho internacional no le hacíamos caso. Decíamos, primero está la Constitución y luego ya vemos. Y seguirá estando primero la Constitución. La Corte ha dicho que primero está la Constitución, pero que son obligaciones jurídicas. Y ahí ha tenido un peso muy importante la labor que ha realizado la Corte y el efecto de las sentencias de la Corte Interamericana, donde han dicho, espérate, hay una obligación del Estado mexicano de cumplir los tratados internacionales a todos los niveles, todas las autoridades del Estado mexicano, y entonces la Corte incluso tuvo que cambiar un criterio donde la Corte era la única que podía revisar cuestiones de constitucionalidad, lo que se llamaba el control concentrado de la constitucionalidad. Dijo, no, ahora todos los jueces tienen que hacer control difuso, todos tienen que hacer control difuso de convencionalidad, o sea, de que se estén cumpliendo los convenios internacionales, y de constitucionalidad, que van al parejo, no pueden ir por separado. Entonces, hay un reconocimiento de unas obligaciones que existían, que son obligaciones jurídicas, y que el Estado tiene que cumplir. Y llega el momento que el Estado no le queda otra más que hacer frente a esa realidad de la que un poco como que no habíamos asumido nuestras obligaciones plenamente, como sucede muchas veces en la vida, que alguien asume una obligación pero no la cumple plenamente. Bueno, pues ahora estamos en un camino donde se tendrán que cumplir con mayor plenitud ese tipo de obligaciones. En ese punto estamos. Doctor, ¿cuál sería su diagnóstico sobre esta obligación del Estado y la realidad, su cumplimiento en los hechos? ¿En dónde encuentra usted los déficits, los avances, los claroscuros, la luz, la sombra? Bueno, un punto de inflexión ha sido la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no solamente esta, los distintos ombudsman, que ahí hay que ver su desarrollo a nivel nacional, ¿no? Va a depender mucho de las relaciones que tengan con los estados, con la disposición que hay de concederles autonomía y capacidad, digamos, de crítica. Estos son puntos de inflexión, así como lo que diversos organismos de la sociedad civil y académicos han desarrollado a través de organismos que quieren hacer valer la obligación que tiene el Estado de hacer reportes. Es uno de los principios, digamos, de control que se han establecido, en que los estados, parte de los pactos, tienen que comunicar a los dos comités que hay, uno de los que vigila los derechos civiles y políticos y otro que vigila los derechos económicos, sociales y culturales, rendir cuentas. Y en estos documentos hay, digamos, una gran cantidad de casos, de ejemplos que se van llevando a la discusión.
Creo yo que de todos modos hay necesidad de una de evaluaciones importantes y de discusiones que hacen los especialistas en este terreno. Uno que a mí me parece interesante, y no sé qué opine Víctor, pero me parece que un tema interesante es el de la escala de los derechos. Hay por derechos económicos y sociales y culturales se pueden entender muchas cosas, pero normalmente los informes, para mi gusto, no discriminan, no colocan prioridades entre unos derechos, porque no todo tiene, digamos, el mismo peso. A mí me parece que es uno de los temas que están en la discusión, dar claridad en cuanto a qué es más importante, qué es más urgente, etcétera. Y la otra, en algunos terrenos, en los derechos económicos y sociales hay una mayor claridad en su contenido. En los derechos culturales creo que hay una claridad menor, entonces hay un esfuerzo todavía que hacer para que en este esfuerzo conjunto de las instituciones que el Estado ha creado y los organismos de la sociedad civil, en general los ciudadanos, pues encuentren claridad en qué son y cómo hacerlos valer. Partirías también tú por ahí, es decir, falta claridad, pero también poner prioridades en la agenda sobre cómo proteger estos derechos, en dónde hay vacíos, avances o retrocesos. Yo creo que una labor muy importante es la que ha hecho podemos decir recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se elevó al nivel más alto posible el tema de derechos humanos dentro de Naciones Unidas. Porque ahí se desarrolló ya lo que se llama el informe periódico universal. O sea, cada país, cada determinado tiempo, tiene que ir y hacer un informe de la situación de los derechos humanos en su país, vinculado con las obligaciones que adquirió en los tratados internacionales. Y donde quienes lo juzgan son países también parte de Naciones Unidas. O sea, un grupo de países son los que se les encarga que sean los que revisen a cada país. Y de ahí se desprenden recomendaciones. El último informe nos dieron creo que 400 y pico recomendaciones a México. Fue durísimo, fue muchas más que el informe anterior. ¿La lectura sería que hemos retrocedido? A veces, o hemos sido más claros en acreditar las deficiencias. Eso a veces hay que verlo. Informado con más verdad que en el pasado. O informado con más verdad, o con más detalle, más prolijo. Entonces, eso yo creo que ha servido para avanzar mucho. Las Naciones Unidas también, los distintos organismos, van emitiendo recomendaciones generales, donde tratan de ir detallando, decir, bueno, este derecho se debe de cumplir por lo menos con esto. Estas condiciones básicas. Y ir generando pues una doctrina de lo que son los derechos humanos. Y sí, después viene el problema de la graduación, que es muy importante, y hay cosas que sí, aunque digamos los derechos son universales y una unidad que no se puede dividir, pero por ejemplo, hoy hablamos del derecho al acceso a Internet, pero evidentemente antes que un Estado dé acceso a Internet, estará el que el Estado pues dé acceso a la alimentación. Por supuesto, o sea, que todo el mundo pueda comer, que todo el mundo tenga educación. Y esto depende muchas veces de recursos. Entonces, esa calendarización, que tiene que ser con base en un principio democrático en la sociedad, no es saber que lo decide el presidente, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos esfuerzos. El presidente propone que haya una pensión universal. El presidente propone que haya salud, atención de la salud universal. Bueno, pues todo eso hay que cotizarlo y hay que ver si tenemos dinero para pagarlo. ¿Estamos invirtiendo en donde se debe para que estos derechos se cumplan? O sea, entendemos que los recursos son limitados, pero a la hora de, digamos, administrar o destinar estos recursos, ¿se está pensando en el cumplimiento de estas obligaciones? Creo que en una parte sí, pero creo que también se despilfarran muchos recursos en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ve uno lo que se gasta en comunicación social. Por ejemplo. Y dice uno, ¿por qué el Estado tiene que promover lo que hace? Y son miles de millones los que se van en eso, o lo que se va en obras públicas mal hechas. Cuando uno ve presupuestos, dice, bueno, resulta que el presupuesto de atención de la salud, o el presupuesto de vivienda, o el presupuesto de esto, es nada comparado con otro tipo de cosas que no son prioritarias ni satisfacen ningún derecho. Entonces, ahí tenemos un déficit en nuestros temas prioritarios a la hora de destinar recursos. Sí, y bueno, ya hay debates internacionales de este momento y de otros, por ejemplo, la legitimidad del pago de la deuda, ¿no? Son recursos, recursos de los
son obligaciones que se tienen, pero también los estados pueden en algún momento establecer hasta dónde van a cumplir con esos compromisos. El caso de Argentina es un caso muy interesante ahora, contra el mundo y batiendo, ahí batiéndose en todos los tribunales. Pero es difícil cuestionar, digamos, la decisión del gobierno argentino de decir, bueno, con estos fondos que no quisieron negociar, que nos tomaron en una situación en que estábamos en la lona, con estos intereses, no podemos contender, ¿no? Porque tenemos también como demandas gobierno sociales, obligaciones con nuestro pueblo, ¿no? Entonces ahí hay otros debates. Hay un tema. En el ámbito de la cultura, resulta muy interesante, hablando de las prioridades, que la cultura se haya considerado como parte de los derechos humanos, y quizá porque no tenemos claro qué tan importante es. Les cito lo que dice la UNESCO, de acuerdo a la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre del 2001. La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y añade, la cultura es un patrimonio común de la humanidad. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es clarísimo. La cultura es implícita a cualquier ser humano. No podemos vivir sin cultura, es lo que nos permite vivir en un entorno social. Una cultura que vamos generando, en la que participamos, pero también en la que heredamos y que vivimos. Y ahí yo creo que hay dos visiones de entrada. Uno, la cultura como derecho propio, o sea, la exigencia de respeto de mi cultura, y en países como el nuestro, donde tenemos una pluriculturalidad y unos pueblos autóctonos con una composición, una parte importante de la sociedad, o sea, sobre el 10% de la sociedad son comunidades indígenas, y pueblos originarios autóctonos con una cultura propia. Entonces, primero hay ese derecho a exigir el respeto a la propia cultura, la promoción de esa propia cultura, y después está el acceso a la cultura que podemos tener, y no solo a la cultura nacional, sino a la cultura universal en general, todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, importante también destacar esto que se apunta. El 14 de agosto de 2001 se reformó el artículo 2 de la Constitución y se reconoció a la nación mexicana como pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas. Y en 2009 se reforma el artículo 4 y dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en esta materia. ¿Qué importancia tiene que se reconozca la cultura como un derecho en este país y en el mundo? Bueno, en el caso mexicano, yo creo que ya había una tradición. En gran medida lo que hace la última reforma, la del 2009, es poner en la Constitución algo que ya estaba, digamos, en el ambiente, en el debate desde mucho tiempo atrás. Y en ese sentido es el culmen de un debate. Hay que decir que México, por ejemplo, la Constitución mexicana es la primera de las constituciones en la que aparece la palabra cultura. En el artículo 3, cuando se define el contenido de la educación, se habla precisamente de la cultura nacional. Es la primera vez en una constitución en que aparece en 1917 la palabra cultura, y hay desde luego un gran interés. Ahora, los debates internos mexicanos sí pensaron durante mucho tiempo que la cultura en México era única y que la aspiración era que todos los ciudadanos participaran de esa cultura única. Y este debate, y el debate que nos vimos obligados, digamos, a presenciar y a participar debido a los movimientos sociales, a los movimientos, a muchos levantamientos, sobre todo de grupos indígenas, obliga poco a poco a pensar que eso de la cultura única, de la cultura nacional, no es, digamos, el modelo, y que hay que abrir las puertas a una política pluricultural. Y esto está en el ambiente desde los años 70. Los organismos, yo me atrevería a decir, porque muchos de mis amigos, de mis compañeros antropólogos trabajaron en organismos públicos, trabajaron desde los años 70 bajo un paradigma de la multiculturalidad. Lo que faltaba era, digamos, convertirlo
en un principio. Ahora, llegado el 2009, bueno, primero la aceptación de que México es un país, un estado pluricultural es muy, muy importante, aunque los debates que se dan al calor del movimiento zapatista y de otros movimientos no les parece satisfactoria aún esta declaración, porque una cosa es aceptar, digamos, la pluriculturalidad y otra cosa es las consecuencias de la pluriculturalidad. Y las consecuencias de la pluriculturalidad es, pues, la autonomía, ¿no? La autonomía. Y una cosa es la autonomía cultural y otra cosa es la autonomía política. Y aquí en México el Estado mexicano se ha visto siempre muy reacio a dar el salto de la autonomía cultural a la autonomía política. Este es el gran debate interno. Por el lado del acceso, el artículo 4 es también un debate interesante, se alcanza, digamos, como yo comentaba hace rato, se formaliza algo que ya está en el ambiente y, digamos, tiene algunas características especiales que se espera que cumpla. Una es que al estar en el artículo 4, en este cajón desastre, sale el tema de la cultura del tema de educación. Se le da una autonomía propia y se permite una reflexión particular porque estuvo durante mucho tiempo vinculado al sector educativo. Entonces se coloca en un terreno nuevo. Y el otro es que se supone que habrá un proceso legislativo de creación de normas alrededor de este derecho que no sabemos muy bien cómo se va a impulsar, ¿no? Ese es, digamos, lo que está en el futuro. Entonces, socialmente entendemos los debates para hacer posible que esto llegara a la Constitución. ¿Cuál es la importancia de que esté allí, la importancia jurídica del reconocimiento constitucional? Yo creo que la trayectoria por la que finalmente llega ahí, el detonante es el zapatismo, es el levantamiento zapatista. Pero efectivamente es romper una idea de cultura hegemónica en la que habíamos vivido, esta idea de la raza de bronce, de este país mestizo, todos somos mestizos, y no es cierto. Hay indígenas, hay mestizos y hay otros que son europeos, americanos, hasta colonia japonesa y colonia judía tenemos culturas distintas y una diversidad cultural y muy rica, originaria en este país. Entonces, reconocer esa realidad yo creo que fue un paso fundamental y es importante que esté en la Constitución, que se reconozca esa realidad. Ahora, de ahí a lograr ese paso que señalaba Eduardo, de que se rompa la idea de cultura hegemónica, yo creo que nos falta mucho. O sea, seguimos manteniendo esa misma idea de cultura hegemónica, aunque digamos que somos pluriculturales. En los hechos mantenemos una cultura hegemónica que finalmente pues, no permite llegar a la autonomía. La autonomía está consagrada en la Constitución, en el artículo 2, pero curiosamente dice son autónomos, pero la autonomía significará lo que diga la legislación de cada uno de los estados. Exactamente. Y mientras no haya una legislación en cada uno de los estados que deje claro y que sea más o menos similar en todo el país, ¿qué significa autonomía? O sea, ¿qué alcance tienen esas autoridades indígenas? ¿A dónde pueden, qué cosas pueden hacer, qué cosas pueden no hacer? Y ¿cómo insertamos esto también en una cultura universal? Porque hablando de derechos humanos, por ejemplo, uno de los discursos en materia de derechos humanos es de que es un concepto occidental, europeo, ajeno, por ejemplo, a muchas de nuestras culturas tradicionales. Sí, ¿cómo hacemos compatible estas ejemplo, miradas? ¿Cómo compatibilizamos la igualdad de hombres y mujeres con algunas prácticas culturales que existen en ciertas comunidades indígenas? Cuando también ahí advierte que se respete el uso y la costumbre y tal, pero que se tienen que garantizar los derechos de las mujeres. Claro, pues se tienen que garantizar derechos de las mujeres, derechos de los niños. Ese es un problema que hay que atender y que está en el debate, yo creo que antropológico central en el mundo. Y también cuando estamos jurídico, viendo ¿no? Y jurídico, pero cuando estamos viendo lo que pasa en el mundo. O sea, donde decimos, bueno, pues resulta que hay un grupo político, el famoso Estado Islámico que tiene una cultura que incluso que representa una cultura de una tradición pues mucho más vieja que la nuestra, pero que las consecuencias de su concepción del mundo, de su visión cultural, pues resulta que es negadora de derechos y negadora de dignidad de las personas,
en distintos ámbitos. Y entonces ahí estamos hablando decir, a ver, ¿todas las culturas valen lo mismo? ¿Todas las culturas son igualmente respetables? O dice el pacto, se tiene que respetar la diversidad cultural para lograr la paz en el mundo, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando esta visión cultural es considerada, o es una violadora de derechos? O de los valores fundamentales. O de los valores fundamentales. En derecho humano se dice que si no son valores universales los que están detrás de los derechos, por lo menos son universalizables. O sea, son en principio aceptables por todos, porque son valores básicos, muy generales, vida, libertad, etcétera. Entonces dice, bueno, todos pueden ser universalizables. Cada cultura los irá entendiendo y adaptando. Lo que no puede permitirse o no se puede dar valor desde esa perspectiva es a una cultura que los anule, ¿no? Entiendo digamos, la diversidad de tu cultura, pero el paraguas que nos protege a todos es la protección de los derechos. Tú puedes ser diverso, pero respeta también mi diversidad. O sea, yo puedo permitir que tú existas, aceptar que tú existas, incluso querer que tú existas, pensando diferente de mí y con una cultura diferente. Pero si tu cultura es excluyente de mí, pues entonces ya no es aceptable, ¿no? Ya esa cultura, en cierto modo, no va a permitir esa convivencia. Ahora, el tema es qué tanto le preocupa eso a ciertas comunidades o a ciertas culturas, ¿no? Ahora vamos a platicar sobre el tema del acceso, que nos dice el artículo 4. Tenemos preparado un cuadro que nos habla sobre los hábitos culturales de los mexicanos según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de 2012. El 62% dice asistió a sitios de eventos culturales, el 46% utilizó internet para realizar alguna actividad cultural, el 60% asistió en al menos una ocasión a fiestas tradicionales, el 29% presenció algún espectáculo en la vida pública. Pero esto nos habla solamente, al parecer, de un segmento de la población. ¿Qué pasa con estos números cuando también tenemos en el artículo 2 constitucional, que habla particularmente de los derechos indígenas, que el Estado debe garantizar, digamos, el acceso a la cultura o la interculturalidad, que debe de impulsar el respeto y el conocimiento de la diversidad cultural que existe en la nación? Es decir, ¿qué nos dicen estos números en el tema del acceso de todos a la cultura? Bueno, los números siempre nos podrán marcar solo, como normalmente se dice de las encuestas, un momento de lo que hay, y hay que verlos en el contexto, también comparándonos con otros ámbitos nacionales. De las encuestas, por ejemplo, no sabemos si esos que no asisten, no asisten porque no lo desean, porque no tienen posibilidades, etcétera. Allí es donde está un poco la otra parte que las encuestas deben decir. Y de hecho, las encuestas en la actualidad hacen siempre el balance entre la disponibilidad de infraestructura cultural con el consumo cultural. Aún así, hay muchos ciudadanos que no se movilizan por muchísimas razones, que no acuden a bibliotecas, etcétera. Lo importante es esto otro, es la disponibilidad de los recursos. Pero yo quiero proponer, digamos, plantear esta doble visión del acceso que es tratado a veces en la legislación. Nuestra Constitución dice el acceso a la cultura. Y estamos atendiendo, aquí se abre todo un debate que es eso de acceso a la cultura, cuando en la definición que tú leíste, digamos, la cultura es un fenómeno amplio. Y hasta cierto punto decir el acceso a la cultura es algo que no tiene mucho sentido, porque todo lo que estamos haciendo es cultura, y entonces decir el acceso a la cultura resulta un poco confuso. Estamos hablando aquí de la disponibilidad, de la posibilidad de acceder a cierto tipo de bienes culturales, en particular bienes que son muy variados, que se han hecho cada día más complejos, y que en ese sentido hay un intento por ampliar esta disponibilidad. Ahora, lo que dice la Carta Universal y lo que dice el Pacto no es el acceso a la cultura, sino el acceso a la vida cultural. Exactamente. Es un concepto, 15 dice eso. Ahí hay una diferencia, es ¿no? un concepto distinto que se refiere a muchas cosas, desde luego, pero que
creo yo que la clave de esto, de acceso a la vida cultural, está en lo que se llama participación, ¿no? Y la participación también es un concepto amplio, pero es básicamente, desde mi punto de vista, en clave de una sociedad democrática, pues es el definir el rumbo, ¿no? El tener la posibilidad de que yo, junto con otras personas, defina participando el rumbo que ha de seguir mi propia comunidad en su desarrollo. En este sentido, este punto es más rico, ¿no? Que esa voz, que esa expresión de acceso a la cultura, que la entendemos como acceso a los bienes. Aquí, acceso o participar en la vida cultural se refiere, digamos, a una actitud de tomar el curso del desarrollo de mi propia comunidad, de mi sociedad, de mi país, en el rumbo que yo quiero seguir. Y es más amplio y también un poco más difuso, ¿no? Este concepto es un concepto también que hay que darle cada día mayor contenido, pero que nos está llevando a otro terreno. ¿Cómo cumplir una obligación constitucional que tiene esta característica de ser muy amplia, de ser un poco confusa? Exactamente, hablar de cultura es hablar de muchas cosas. Y a la hora de las obligaciones del Estado, ¿cómo se mide esto? Es como un invertebrado gaseoso, ¿no? O sea, no hay por dónde agarrarlo. Es un invertebrado gaseoso. Okay. Yo lo que creo es que, primero, la cultura es de todos, no es un patrimonio del Estado, no es un bien que el Estado pueda poner a disposición. Pero creo que sí hay acciones que el Estado está obligado a hacer para generar ese acceso a la cultura. Uno, por ejemplo, los medios de comunicación. A ver. O sea, un medio como como dice uno, bueno, televisión cultural. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado del nivel y la calidad cultural de los medios de comunicación que se transmiten y llegan a la sociedad? Bueno, ahí hay un papel que el Estado tiene que jugar. Así es. Sin ser un Estado censurador, controlador, no, pero es un todo tema lo contrario, pero es un tema que hay que poner ahí y el Estado tiene la obligación, mediante esos medios, de ver que bienes culturales lleguen o estén a disposición de la sociedad. Lo mismo sucede, bueno, pues con museos, yo pensaría, bueno, ¿cómo nos limita, por ejemplo, el acceso a la cultura el problema de la inseguridad? O sea, ¿cómo podemos participar en la vida colectiva, si la gente tiene miedo a salir de su casa, ¿no? Claro. Y de esa manera el Estado incumple este acceso. De alguna manera está incumpliendo ese claro. acceso. Uno se plantea decir, bueno, lo acabamos de ver con la ceremonia del grito. Es una ceremonia que tiene mucho de cultural. O sea, el festejo del aniversario de la independencia. Es decir, ¿cuánta gente no se atreve a ir al Zócalo porque no se siente segura para ir al Zócalo? Y participar en eso y participar, pues, de las tradiciones culturales que hay ahí, de la comida, que es parte de las tradiciones, música, hasta los cohetes son parte de esa cultura, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuánta gente se quedó encerrada en su casa porque no se siente que el Estado le esté garantizando la oportunidad de estar ahí? Y eso veámoslo en la vida cotidiana. ¿Cuántos quisieron poder participar de esta fiesta del 15 de septiembre, pero no tuvieron los recursos para hacerlo? Entonces el Estado también, en su desigualdad de la distribución, está incumpliendo el acceso a la cultura y la participación de la vida cultural. Siempre había bienes culturales elitistas, como ir a la ópera. Pues, la ópera tiene que ser un recinto cerrado, claro. Es caro, el montaje de eso es caro y hay que pagarlo. Y por más que lo patrocine el Estado, pues no puede haber espacio para todos los mexicanos que quieran asistir, ¿no? O sea, siempre va a haber, pero tampoco va a haber una demanda generalizada en la sociedad. Pero sí, por ejemplo, cuando se han hecho funciones de ópera importantes, una forma es, se ponen pantallas y se retransmiten las funciones de ópera. Entonces, a lo mejor no puede estar uno dentro de la sala, pero puede uno estar sentado en una banca, en un parque viéndolo, y tiene un acceso a ese bien cultural. Para el acceso. Déjenme presentarles una encuesta ya hacia el final del programa sobre qué piensan de los derechos sociales y culturales algunos de los mexicanos de los ciudadanos que aceptaron respondernos para llegar a la conclusión de por qué es que conocemos poco nuestros derechos, qué podemos hacer para poder ejercer estos derechos plenamente, cuál es lo que le corresponde al ciudadano para acercarse,
digamos, a este ejercicio. Vamos con la encuesta, regresamos a las conclusiones. Voces de la democracia. No podemos tener educación si no hay comida, ¿verdad? Si no hay ingresos. Creo que hace crecer a la familia, hace crecer a la persona como individuo y en consecuencia esto se extiende al desarrollo de la sociedad. También nos cambia un poco el pensamiento y asistir a un teatro, asistir a algún evento cultural. De la familia por los valores, ¿no? De la educación, pues, para cultivarse, ¿no? Mentalmente. Y el otro, pues, culturalmente, pues, para conocer las ramas de la gente, ¿no? Tus raíces o algo así. Para identificarnos, como personas dentro de una sociedad y obviamente identificar perfectamente el papel que cada uno de nosotros juega en esa sociedad, ¿no? Ya nunca he oído de esto, no sé, no tengo idea. No sé si sea importante o no. La palabra derecho me da a entender algo así como que es algo para mi beneficio, pero pues nunca me ha tocado. Voces de la democracia. La pregunta que le hicimos a algunas de las personas que respondieron es ¿por qué son importantes los derechos culturales y sociales? A lo largo de este programa le hemos dado muchos elementos de juicio sobre su relevancia, sobre su importancia, pero ¿cómo acercamos al ciudadano al conocimiento de estos derechos? Sin el conocimiento, difícilmente poder exigir y poder ejercerlos. Bueno, yo creo que muchas de las personas que, aunque no saben de qué están hablando, exigen sus derechos, porque cada día hay una mayor cultura de derechos. A lo mejor no de derecho, no una cultura jurídica, pero es una mayor cultura de derechos. La gente sabe cuáles son sus derechos o intuye cuáles son sus derechos. Sí. No sabe un catálogo, pero siente que todo aquello que se le antoja o que le gusta, le interesa, tiene derecho a ello y derecho a reclamarlo. Ahora, esto tiene que ver mucho con un funcionamiento eficiente de la democracia. O sea, si nosotros tenemos una pobre cultura democrática, si no tenemos una sociedad, como se llama este programa, ¿no? Voces de la democracia. Sí. Si la voz de los ciudadanos no es la que marca la pauta de la vida democrática de un país, pues el derecho de ese país no se identifica culturalmente con su sociedad, sino que se identifica con el grupo que controla o que gobierna, con los grupos, partidos políticos. Ese es un problema que es lo que permite que se desarrolle una cultura jurídica, el que haya previamente una cultura democrática. O sea, cuando vemos nosotros la diferencia entre países donde hay una representatividad real, donde la gente se siente representada por sus legisladores, donde quienes hacen la ley, la gente se identifica con ellos, la gente busca que esa ley funcione, conoce la ley, le interesa que esa ley funcione. ¿Por qué? Porque representa sus valores. Si adolecemos de una democracia, digamos, en ese sentido pobre, la democracia es mucho más que procesos electorales. O sea, los procesos electorales son muy importantes, pero la democracia es la identificación de la sociedad, de las personas con su autoridad, que gobierne más quien ellos quieren y que gobierne de acuerdo a como ellos quieren. O sea, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Si no hay esa identificación, pues no va a haber cultura jurídica. Siempre vamos a ver el Estado como algo impuesto, a la legislación como algo impuesto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho como país, en enriquecer. Hemos avanzado muchísimo en unos cuantos años en la democracia electoral. Se rompió ese tabú de que las elecciones eran corruptas en México, invariablemente. Bueno, hoy día incluso somos modelo para muchos por nuestras instituciones electorales. Vamos a ver cómo funcionan las nuevas. Ojalá que sigamos siendo modelo. Pero el tema es la democracia viva, no la democracia de procesos electorales cada 3 años. Sí, no más allá del voto. Digamos que entonces arribaríamos a una primera conclusión: la calidad de la democracia impacta directamente en el ejercicio de los derechos. Sí, la calidad de la democracia y también la condición personal.
Uno de los entrevistados decía, es que yo nunca me he preguntado por eso, y tal vez a mí hace unos años si me hubieran hecho la misma pregunta no hubiera sabido dar una respuesta diferente. Pero si yo soy creador, yo tengo una visión y una idea de que tengo ciertos derechos, cuando menos, sí a la creatividad, sí a exponerlo, derecho a que no sea censurado, derecho a que... Estos derechos tienen que ver con los derechos culturales. Si yo soy un joven de 17 o 18 años que no tengo muchos recursos, que vivo atrapado, digamos, en un suburbio de las grandes ciudades, donde moverme es muy, muy difícil, ahí se desarrolla otro tipo de conciencia sobre estos derechos, de decir, bueno, necesito que haya un centro cultural, que yo me pueda asistir y conocer otras cosas, que yo tenga acceso a la red. Es lo que sería ya propiamente el acceso, cuando el primero son derechos individuales relacionados con los derechos de primera generación, en el segundo son derechos de segunda generación. Y están estos otros derechos que los vemos salir a veces con cierta virulencia en coyunturas, pero no siempre. Por ejemplo, el respeto al patrimonio. Esto es parte de los derechos culturales y son más bien derechos colectivos. Normalmente no es un individuo el que demanda este respeto al patrimonio o el que denuncia una violación al patrimonio. Esos son derechos de una colectividad, harían referencia a los derechos de tercera generación. Y si vemos poco a poco cómo se van desarrollando estos derechos individuales culturales, estos derechos de segunda generación de acceso o los derechos a la cultura propia, son cada día más frecuentes este reconocimiento de estos derechos y esta exigencia. Y esto lleva a plantear sobre la calidad también de nuestras instituciones culturales, si están en la capacidad de mirar con claridad estos derechos culturales o de ayudarnos a vernos con mayor claridad. Ahí están pues nuestros desafíos. Yo te agradezco mucho, Eduardo Nibombolán, profesor de la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Víctor Manuel Martínez de Bulegoiri, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.